¿Sabías que muchas de las cosas las cuales usamos a diario están llenas de bacterias y gérmenes? Y muchas de ellas podrían llegar a ser más sucias que un baño. Desde teléfonos celulares, los cuales usamos y ensuciamos a diario, hasta alfombras que no se han limpiado en años. Aquí aprenderás que los excusados no son las cosas más sucias de tu casa. Descubre 10 cosas que se encuentran en tu hogar que son más sucias que un baño. Número 10. Teclados. Te haré una sencilla pregunta. ¿Hace cuánto no limpias o pasas un trapo por tu teclado? Ok, no me respondas. Pero de acuerdo a un estudio realizado en el 2008, el cual dice que los teclados regularmente contienen hasta 400 veces más bacterias que un excusado común. Entre las cosas que seguramente encontrarás adentro de tu teclado, se encuentran restos de comida, pelo, piel muerta e incluso materias fecales se encuentran dentro de estos. Así que la próxima vez que pienses comer delante de tu computadora, piénsalo 2 veces antes de tocar ese sucio teclado. Número 9. Cepillos de dientes. Es normal pensar que un objeto con el cual lavamos y limpiamos nuestros dientes es un objeto el cual está libre de gérmenes y bacterias, ¿no es así? Pues desafortunadamente estás equivocado, porque en los cepillos de dientes habitan más de 100 millones de bacterias. ¿Pero por qué ocurre esto? Se debe principalmente a que después de que lavamos nuestros dientes, dejamos el cepillo húmedo, y las bacterias aman la humedad. Lo peor de todo es que todas estas bacterias llegarán a tu boca. Pero espera, por si esto fuera poco, recientemente se descubrió que si dejamos nuestro cepillo de dientes cerca de un excusado, este estará en contacto con materias fecales. Sí, así como lo escuchas, estarás lavando tus dientes con caca. Número 8. Controles de videojuegos. Imagina que estás a punto de pasar tu videojuego favorito. Tus manos sudan por el estrés, pero no importa, pues has esperado por este momento mucho tiempo. Te cuento que de acuerdo con la UNICEF, los controles de videojuegos albergan 5 veces más bacterias que un excusado. Esto es porque están en contacto con las manos, las cuales están llenas de bacterias, y hacen de tu control de videojuegos su hogar. Así que la próxima vez que quieras jugar Xbox, número 1, lava tu control. Número 2, lava tus manos. O de plano, si tienes flojera, usa guantes. Número 7. Esponjas. Todos hemos usado alguna vez una esponja para tallar nuestro lindo cuerpecito. Y al igual que los cepillos, pensamos que este objeto el cual está en constante contacto con el agua y jabón no puede tener gérmenes. Pues de nuevo estás incorrecto. Agárrate de tu asiento, pues lo que estás a punto de oír es algo impresionante. De acuerdo con distintos estudios, las esponjas pueden llegar a contener 200.000 veces más bacterias que un excusado. Pero espera, esto tiene solución. Puedes dejar tu esponja reposando unos minutos en jabón desinfectante, o bien meterla por 2 minutos al microondas. Esto hará que tu esponja esté libre de bacterias y lista para usarse de nuevo. Número 6. Tablas de cortar. Si eres muy meticuloso con lo que comes y te gusta lavar y desinfectar tus alimentos, también deberías empezar a hacerlo con la tabla que usas para picarlos. En estas tablas cortamos de todo, desde carnes y verduras. Normalmente en la carne cruda se encuentran bacterias peligrosas, las cuales mueren cuando la asamos o la cocinamos. Pero estas se quedan en tu tabla, y cuando picas las verduras se llenan de estas bacterias. Para evitar todo esto, se recomienda usar 2 tablas diferentes, una para la carne y otra para las verduras. También es buena idea usar tablas de plástico, ya que estas tablas son más fáciles de limpiar y absorben menos microbios y bacterias. O de plano, si decides ignorarme y usar tu misma tabla, es como si picaras tus alimentos en una taza de baño, después de que tu abuela lo usó. Número 5. Almohadas. Llegas tarde de un día intenso de trabajo en la oficina, y por supuesto, lo único que quieres hacer es meterte en tu cama y abrazar tu almohada. Espera, antes de poner tu cara en esa almohada que no cambias ni lavas desde hace meses, pues en ella se encuentran, además de millones de ácaros, los restos de tu sudor y saliva acumulados por meses. Si aún tienes ganas de dormir, te platico que no solo nuestra piel está en contacto con estas bacterias, sino que también las respiramos, al estar en contacto con nuestras vías respiratorias, o sea, que literalmente respiramos restos de nuestro propio sudor y saliva. Si quieres evitar todo esto, cambia las fundas de tus almohadas regularmente, y las mismas almohadas por lo menos una vez al año. Número 4. Refrigeradores. ¿A poco pensabas que el lugar donde guardas tus alimentos podrá encontrarse en la lista? Pues desafortunadamente sí lo está. Y es que el ambiente frío, húmedo y oscuro de nuestro refrigerador puede ser un lugar ideal para que gérmenes y bacterias vivan felices por siempre.
sobre todo al dejar contenedores o toppers abiertos, además de las constantes manchas de alimentos que se nos caen y no limpiamos, como por ejemplo el jugo que se le cayó a tu primito y nadie lo ha limpiado en días. Número 3. Alfombras. De acuerdo con la revista Men's Health, una alfombra común contiene alrededor de 100.000 bacterias por centímetro cuadrado. Esto es 400 veces más sucio que el excusado de tu abuela. Comúnmente, las alfombras son comparadas con un zoológico, pues en ellas viven toda clase de diferentes especies de bacterias, justo debajo de tus pies. Así que cuando camines descalzo por este pedazo asqueroso, el cual llamas alfombra, siéntete culpable, pues eres el asesino de muchas pobres bacterias que viven alegremente ahí. Número 2. Apagadores de luz. Algunas cosas simplemente nunca las limpiamos. Estas insignificantes cosas que nunca pensaríamos fueran importantes de limpiar, contienen inmensas cantidades de gérmenes, pues todos en la casa las tocamos constantemente. Así que hazle un favor a ti y a tu familia, y limpia estos focos de infección. Pero cuidado, con poca agua, no queremos que te electrocutes por nuestra culpa. Número 1. Móviles o teléfonos celulares. Seguramente nadie está sorprendido de esto, pues esta es una de las cosas que la gente usa más en todo el día. Prácticamente los usamos a todas horas, incluso para ir al baño. De acuerdo con la NBC, los teléfonos celulares o móviles pueden llegar a tener 500 veces más bacterias que un inodoro, y 18 veces más bacterias que las que hay en la perilla para jalar el baño. Así que aunque tengas un teléfono carísimo y de último modelo, si no lo limpias de vez en cuando, este podrá compararse con un excusado. La gente por naturaleza siempre busca inventos o cosas que hagan de su vida algo más fácil. Pero a veces estos inventos llegan a ser extremadamente ridículos, incluso hasta para los más flojos. En esta lista encontrarás 10 objetos los cuales fueron inventados para hacer de nuestra vida algo más fácil y sencillo. Desde cosas como papel de baño extensible, hasta tener tus propios abdominales sin necesidad de ningún ejercicio. Descubre 10 inventos para gente floja. Zapatos limpiadores. Si eres de esas personas que se quitan los zapatos al llegar a su casa, tú mejor que nadie sabrás que al final del día tus calcetines terminan hechos una mugre. Pensarás que si de todas maneras vas a ensuciarlos, ¿por qué no hacerlo con estilo? Te presento los zapatos limpiadores. De esta forma no tendrás que ir por el recogedor cada vez que alguien tira algo en el suelo. Solo camina por encima de la suciedad y listo, el piso está limpio y reluciente. Solo no los uses si sales de tu casa, porque es probable que la gente se burle de ti. Número 9. Tenedor para espagueti. Si te preocupa que al enrollar el espagueti en tu tenedor puedas sufrir algún accidente, como por ejemplo dislocarte la muñeca por tanto ejercicio, entonces debes comprar uno de estos tenedores, con los que solo con apretar un botón, el tenedor girará y enrollará el espagueti automáticamente, sin la necesidad de cansarte por enrollarlo tú mismo. Aunque te parezca ridículo e innecesario, más de 10.000 tenedores como este se venden al año en todo el mundo. Lo único que necesitas es una batería AA y estás listo para comer espagueti sin cansarte. Número 8. El ponecalcetines. ¿Cuántas horas pasas en la mañana intentando ponerte los calcetines? ¿Verdad que es algo muy difícil? Pues no temas más, pues este sencillo invento te ayudará a estar listo más rápido en las mañanas. Solo dobla el calcetín en el aro central de este invento y desliza tu pie deteniendo con tus manos la parte superior. Y listo, tendrás tus calcetines puestos. Con los pocos segundos que ahorrarás cada día, tal vez puedas abrir un cajón con algo más de tiempo o salir 5 segundos antes al trabajo. Número 7. Abhamster. ¿Cansado de ir al gimnasio sin tener resultados? ¿Prefieres comerte una sabrosa hamburguesa o unas papas fritas y no preocuparte por tu figura? Pues este increíble invento hará que no tengas que ir al gimnasio para tener unos abdominales de acero. Lo único que tienes que hacer es recostarte en tu cama mientras ves tu programa favorito de televisión y ajustar el Abhamster en tu estómago. Dentro de unos pocos minutos podrás sentir una presión, pero no temas. Después podrás presumir con tu abuela el musculoso cuerpo que conseguiste con tan solo ver la televisión. Número 6. La cama automática. ¿A quién no le da flojera tender su cama en las mañanas? Pues no te preocupes más. Este invento hará que tus mañanas sean algo más simple.
Aunque es un poco feo e incómodo tener este aparato al lado de tu cama, no lo notarás, pues ahora podrás olvidarte y ahorrar el duro y laborioso trabajo que es tender una cama. Lo único que me preocupa es que si el invento llegara a fallar y activarse solo por la noche, este podría estrangularte mientras duermes. Pero ¿a quién le importa? No tendrás que tender tu cama si mueres. Número 5. Si vives en un departamento como yo, tienes que sacar a tu mascota durante el día a hacer del baño. Y por supuesto, recoger las necesidades que tu animalito hace en el parque. Pues si te da mucho asco y no quieres tocar el excremento, puedes ponerle a tu perro este aditamento, el cual consiste de unas cuantas correas y una bolsa de plástico en el trasero del animal. Este invento es perfecto si no te da pena pasear a un perro con una bolsa llena de caca incrustada a su trasero. Número 4. Lentes para flojos. Sostener un libro mientras lees en tu cama es algo muy cansado y extenuante. Podrías sufrir de calambres, torceduras y una infinidad de padecimientos incurables. Mejor usa estos lentes, que tienen unos pequeños espejos colocados a 45 grados, para que puedas leer tu revista de chismes acostado en la comodidad de tu cama, evitando la penosa necesidad de sentarte y leer el libro como una persona normal. Número 3. Microondas portátil. Si te da flojera levantarte del sillón de la tele hasta la cocina para calentar esa nutritiva y deliciosa comida chatarra, podrías evitar el trabajo comprando este microondas portátil. Este ahorrará la necesidad de caminar. De hecho, por más raro que suene, existe gente que lleva este invento a cualquier parte a donde va, incluso a la hora de dormir. Así que si despiertas a medianoche con un antojo de pizza, no tienes que ir hasta la cocina para hacerlo. Número 2. Papel extensible. Si el tubo en donde está el papel de baño está del otro lado del excusado, será muy incómodo tener que pararte literalmente con el trasero sucio hasta en donde está el papel. Pues si te ocurre esto como al primo de un amigo, deberás considerar comprar esto y hacer que el papel vaya a ti y no tú al papel. Aunque si eres así de flojo, creo que sería mejor idea para ti el comprar un pañal. Así no tendrás que preocuparte ni siquiera de ir al baño y solo pujar un poco cuando sea necesario. Número 1. El detiene hamburguesas. Este invento fue creado por Burger King en su 50 aniversario, ya que no satisfechos con vender alimentos poco saludables y engordantes, se dieron a la tarea de eliminar todo rastro de ejercicio que pudieras hacer al comer una hamburguesa. Solo 50 de estos artefactos se regalaron en todo el mundo, y existen imágenes muy graciosas en internet de personas haciendo todo tipo de actividades, desde andar en bicicleta hasta pintarse las uñas, todo sin tocar la hamburguesa ni una sola vez. Bienvenidos de nuevo. En la lista de hoy veremos 10 imágenes que todo el mundo creería fueron editadas o modificadas por Photoshop. Pero aunque parezca increíble, ninguna de las imágenes que verás a continuación fue modificada de ninguna forma. Simplemente salieron así. Te presento 10 imágenes que parecen hechas por Photoshop. Número 10. Dibujo. ¿Qué es lo primero que piensas al ver esta fotografía? Parece el dibujo de un árbol, ¿no es así? Pues no lo es. Aunque no lo creas, esta es una fotografía de un río seco en un desierto mexicano, tomada desde un avión por los fotógrafos de National Geographic. Este fenómeno ocurre cuando los ríos se secan de manera abrupta. Si no me crees, búscalo en Google. Número 9. Pintura perspectivada. Parece que esta foto la editaron poniéndole muchos cuadros de colores en el centro, pero no todo lo que ves es verdad, pues esta es una ilusión óptica, pues este cuarto en realidad sí está pintado de distintos colores, y al tomar la fotografía desde un ángulo específico se logra este efecto. Este increíble artista, llamado George Roos, hace estas pinturas en edificios abandonados. Increíble, ¿no? Número 8. Rinoceronte de 2 cabezas. Si es la primera vez que ves esta foto, seguramente pensarás que esto es solo un truco para que este rinoceronte parezca tener 2 cabezas. O bien, podrías pensar que este animal es un fenómeno de la naturaleza y que nació de esta forma. Pero ninguna de las dos es correcta. Este es un caso de una fotografía que fue tomada en el momento justo. Si pones más atención en la foto, te darás cuenta que son 2 rinocerontes, uno detrás del otro. Número 7. La casa transparente. Esta casa aparenta ser transparente y pareciera que solo son un montón de tablas flotando. Pero si miras con detenimiento, te darás cuenta que las tablas en verdad no están flotando.
En las partes en donde pareciera no haber nada, hay espejos, los cuales reflejan todo lo que está alrededor, provocando la ilusión de que esta casa fuera en verdad transparente. Número 6. El carro fantasma. A primera vista pensarás que a esta imagen solo le agregaron el modelo de un carro hecho por computadora, pero en realidad el carro sí se encuentra ahí. Estas son esculturas hechas de alambre, que un artista llamado Benedict Radcliffe coloca en la calle, haciendo pensar a la gente que lo que están viendo no es real. Número 5. Brazo gigante. Nadie pensaría que alguien pudiera tener este cuerpo tan asimétrico, y la mayoría pensaríamos que esta es una imagen editada, pero en realidad este campeón de vencidas o pulseadas sí tiene un solo de sus brazos de este tamaño, mientras el resto de su cuerpo es de tamaño normal. Él nació con un defecto que hace que su brazo derecho sea 33% más grande que el resto de su cuerpo, dándole una gran ventaja en su profesión. Número 4. Acróbatas extremos. Al ver esta fotografía, jurarás que es Photoshop, ya que nadie está tan loco para hacer esto, ¿no? Pues estás equivocado. Este joven y muchos otros tienen un grupo llamado Mustang Wanted, los cuales viajan por el mundo tomándose estas osadas fotografías, sin ningún equipo de protección ni arneses de seguridad. Número 3. El patito gigante. Esta parecería ser una broma, de alguien que tomó su patito de la bañera y lo editó en la imagen para que pareciera gigante. Pero esta es una escultura real, que mide poco más de 30 metros, y es colocada en distintos lagos alrededor del mundo, haciéndolos parecer como la bañera de un gigante. Número 2. Tsunami fantasma. Esta fotografía parece ser sacada de una película de ciencia ficción, pero lo que en verdad estás viendo no es una ola gigante, sino un extraño fenómeno que ocurre muy pocas veces en el mundo, en donde la neblina y el vapor, ayudadas por las corrientes del viento, toman estas formas, las cuales parecen sacadas del fin del mundo. Número 1. Clones. ¿Qué piensas al ver esta imagen? Pareciera que las piernas y los brazos fueron editados, y que en realidad estamos viendo un solo hombre copiado y pegado. Pero en realidad, todos los cuerpos y caras que ves en la fotografía son reales, y pertenecen al ejército chino, quienes son conocidos como el ejército más coordinado a la hora de marchar. Existen personas increíbles que, a pesar de haber sufrido terribles accidentes, lograron engañar a la muerte y vivir para contarlo. Desde ataques de feroces animales, hasta personas que sobrevivieron caídas desde un avión. Te presento 10 personas que han engañado a la muerte. Número 10. Vesna Vulović. Vesna era una azafata de una aerolínea serbia durante los años 70, pero el 26 de enero de 1972 sería un día que recordará para toda su vida. Un grupo terrorista hizo explotar el avión en donde Vesna y más de 200 personas viajaban. Vesna no solo tuvo la increíble suerte de sobrevivir a la explosión, sino que también a una caída de más de 10.000 metros de altura. Los rescatistas la encontraron unas horas después, con el cráneo fracturado, 3 vértebras rotas, al igual que sus 2 piernas, pero milagrosamente viva. Número 9. Michael Benson y un par de colegas se encontraban grabando tomas aéreas para una película, cuando su helicóptero se desplomó encima del Kilauea, que es conocido como el volcán más activo del mundo. El camarógrafo y el piloto lograron caer en un lugar seguro y bajar del volcán, pero Michael cayó justo en el cráter del volcán, esquivando la lava solo por unos cuantos centímetros. 2 días después fue encontrado sano y salvo, solo con pequeñas raspaduras y mucha, pero mucha sed. Número 8. Aron Ralston. Este hombre es conocido por ser la historia detrás de la película 127 horas. Este loco ingeniero mecánico practicaba deportes extremos y normalmente viajaba por sí solo. Un día estaba escalando solo en plena montaña cuando una roca gigante le cayó encima, atrapándole por completo el brazo. Después de sobrevivir 5 días, atrapado y sin alimento, decidió que si no actuaba pronto, iba a morir. Fue aquí cuando decidió cortarse el brazo con una navaja de muy mala calidad y poco filo, pero gracias a este acto de locura y valentía, logró sobrevivir y en la actualidad sigue escalando con una prótesis. Número 7. Julian Kopk. Julian fue la única sobreviviente del vuelo en que viajaba. Su avión fue alcanzado por un rayo, destruyendo una de sus alas completamente.
Ella cayó desde poco más de 8.000 metros y aterrizó en el Amazonas, todavía con su cinturón de seguridad puesto. Impresionantemente, la joven de 17 años sobrevivió a la caída con solo heridas superficiales. Y por si esto fuera poco, logró sobrevivir otros 9 días en la jungla hasta que fue rescatada por un grupo de leñadores. Número 6. Peter Skylberg. En el 2012, este hombre permaneció 60 días enterrado dentro de su vehículo en la nieve, hasta que 2 motociclistas encontraron enterrado lo que parecía ser un carro abandonado. Pero para su sorpresa, al desenterrar el 1,5 metros de nieve que cubría el carro, encontraron a un hombre en el asiento trasero. Peter dijo que logró sobrevivir el encierro de 60 días, alimentándose solo de nieve. Número 5. Isidro Mejía. Isidro se encontraba en el techo de una casa, haciendo labores de construcción, cuando tropezó y cayó desde el techo de la casa. La caída no fue lo más grave de todo, sino los 6 clavos que se le encajaron en la cabeza y el cuello. Isidro sobrevivió milagrosamente a esta terrible suerte, pues ningún clavo dio en algún punto importante de su cerebro o columna, engañando a la muerte únicamente con algunas cicatrices. Número 4. Hermanos Meng. Estos hermanos eran mineros en China y quedaron atrapados cuando uno de los túneles de la mina colapsó. Como trabajaban en una mina ilegal, no contaban con ningún tipo de entrenamiento ni equipo de protección. Después de un tiempo de búsqueda, los equipos de rescate dejaron de buscarlos, ya que creyeron que habían muerto. Así que los hermanos decidieron que querían vivir y comenzaron a cavar un túnel con sus propias manos. Para no morir de hambre, ingerían carbón, orina y sus propias heces, y con esto lograron sobrevivir días encerrados. Cuando por fin salieron, dijeron que no existe algo peor que ingerir tus propios desechos, pero agradecían el poder estar vivos. Número 3. Matthew Lowe. Matthew Lowe trabajaba con maquinaria pesada y pensaba que nada podía pasarle, pero para su sorpresa, sufrió un gran susto cuando un pedazo de su ropa se atoró en una máquina. La máquina lo arrastraría hasta su muerte, y decidió no poner ninguna resistencia, sabiendo que este era el fin y pronto iba a morir. Todo su cuerpo pasó por la máquina a excepción de su cabeza, que logró pasar por un pequeño agujero del tamaño de una caja de CD. Sus fracturas fueron de pelvis, espalda, caderas, además de una perforación de estómago. Fue sometido a 6 cirugías y hoy vive una vida completamente normal. Número 2. Brent Case. Este hombre canadiense se encontraba trabajando en la profundidad de un bosque cuando fue atacado por un inmenso oso grizzly. El ataque lo paralizó de inmediato, mientras sentía cómo el animal mordía su cabeza, y él, consciente, sabía que era cuestión de segundos para que llegara a su cerebro y muriera desangrado. Lo único que pudo ocurrírsele fue hacerse el muerto. Después de unos cuantos minutos de ataques continuos, el oso se creyó el teatro y se fue. Brent caminó hasta su coche en dirección al hospital, con pedazos de su cabeza en las manos. ¿Quién diría que hacerse el muerto le salvaría la vida? Número 1. Maarten de Jong. Maarten es un ciclista internacional que extraña y misteriosamente iba a volar en ambos de los aviones que han tenido un futuro aterrador de Malaysia Airlines. El primero de los aviones se perdió y sigue sin encontrarse, y el segundo fue derribado en territorio ucraniano al no aparecer en el radar. Él cuenta que no subió al primero de los vuelos, pues no quería hacer escala en otro país, y el segundo lo cambió para unos días después, por ninguna aparente razón. Esto lo convierte en un maestro en el arte de engañar a la muerte. En nuestro planeta existen especies de animales las cuales tienen habilidades sorprendentes, que podrían compararse con la inteligencia humana. Desde pericos que aprenden más de 1000 palabras, hasta animales que se ayudan entre sí para escapar de una jaula. Te presento los 10 animales más inteligentes del mundo. Número 10. Perros. Desde que los humanos domesticamos a los perros, hace más de 150.000 años, estos animales han aprendido mucho de nosotros, y se cree que es la especie animal que más se entiende y se relaciona con las personas. Estos animales tienen estupendas habilidades asociativas y de memoria, las cuales, acompañadas de sus características sociales, hacen que se les compare con la inteligencia que tendría un niño de 2 años. El perro es catalogado como el mejor amigo del hombre. Pueden entender y aprender más de 200 frases y palabras.
Por eso son utilizados por el hombre como guía, asistentes y hasta como policías. Número 9. Pulpo. El pulpo es una de las criaturas más inteligentes del mar. Utilizan sus tentáculos para investigar, sentir y reconocer texturas que después recuerdan para aumentar sus probabilidades de conseguir alimento. Dentro de la comunidad científica son considerados los invertebrados más inteligentes del mundo. Tienen un alto grado de desarrollo neurológico y una majestuosa capacidad de aprendizaje. Son capaces de enroscar una tapa, jugar, memorizar a corto plazo y aprender cosas distintas cada día. Número 8. Loros o pericos. Comúnmente estos animales son conocidos por su habilidad de imitar sonidos y tener una buena memoria, pero estudios recientes han demostrado que los pericos son más inteligentes de lo que pensamos. Ellos tienen un cerebro grande y son capaces de tener habilidades cognitivas, como por ejemplo, el perico gris africano, que es considerado como la especie más inteligente de los pericos. Este es capaz de razonar como un niño de 4 años lo haría. Son capaces de reconocer imágenes, incluso después de varios años. Se reconocen frente a un espejo y pueden aprender movimientos y hacer diferencias entre dos objetos. Número 7. Rata. Aunque suelen ser un animal muy desagradable para la mayoría de las personas, lo cierto es que la rata es uno de los animales más inteligentes que existen. En China son consideradas como un símbolo de astucia e ingenio. Son las más utilizadas por los investigadores para realizar experimentos científicos, ya que su habilidad para resolver obstáculos y acertijos complejos es extremadamente buena. Son capaces de solucionar problemas y mostrar conductas que no se creían en los animales, como liberar a otras ratas que se encuentran atrapadas o en aprietos. Número 6. Cerdo. A pesar de la mala reputación que les hemos dado, realmente los cerdos son animales muy inteligentes. Son capaces de adaptarse a distintas condiciones climáticas y pueden llevar entrenamientos de aprendizaje tal como lo haría un perro. Tienen una gran memoria. Se dice que incluso pueden soñar y reaccionar si se les llama por su propio nombre. Muchos aseguran que su inteligencia es comparable a la de un humano de 3 años de edad. Número 5. Cuervo. Debido a las películas y frases coloquiales, este animal es temido y no de muy buena reputación. Pero los cuervos pueden domesticarse, jugar y aprender. Suelen vigilar otros animales para saber dónde ocultan su alimento. La más increíble de sus habilidades es que pueden reconocer los cambios en el semáforo, por lo que en la luz roja bajan al pavimento para colocar nueces y hacer que el peso de los autos se encargue de abrirlas. Y para cuando regresa la luz roja, vuelven a bajar para recuperar su alimento y disfrutarlo sin ninguna complicación. Número 4. Elefante. Los elefantes son animales con gran capacidad de memoria. Son elegantes, cariñosos, cultos, curiosos y muestran señales de duelo y respeto. Limpian sus alimentos y otras herramientas que van a usar. Ellos son uno de los pocos animales que pueden reconocerse a sí mismos en un espejo. También pueden entrenarse y aprender muchas habilidades. Número 3. Orangután. Las grandes capacidades de los simios nunca dejan de asombrarnos. Si bien no es una noticia, son de los animales más inteligentes que existen. Utilizan herramientas en estado, resuelven diversos problemas y tienen un alto desarrollo comunicacional. Recientemente nos hemos dado cuenta que forman fuertes y estrechos lazos sociales que sostienen comunidades enteras, todo gracias a sus sorprendentes capacidades cognitivas. Número 2. Delfín. Sin duda, esta es una de las especies más inteligentes de nuestro reino animal. Los delfines son muy sociables y pueden convivir pacíficamente con el ser humano. Tienen su propio sistema de lenguaje y usan herramientas para solucionar problemas. Son juguetones y tienen gran capacidad de aprendizaje. Es por ello que son utilizados para shows en parques acuáticos de diversiones. Número 1. Chimpancé. Ocupando el primer lugar de nuestra lista se encuentra el chimpancé, con el cual compartimos aproximadamente el 98% de nuestro material genético. Los bebés chimpancé son casi iguales a los bebés humanos. Estos emplean el uso de herramientas, cazan colectivamente mediante la organización, aprenden lenguajes de señas para comunicarse con los humanos y pueden recordar cantidades enormes de cosas. Son hábiles para transmitir ideas complejas mediante el uso de objetos y símbolos, al igual que pueden aprender a usar máquinas tecnológicas para ayudar al ser humano en sus tareas. Hoy en día, la tecnología juega un papel muy importante en nuestra vida cotidiana.
desde teléfonos celulares inteligentes hasta aparatos electrodomésticos con los cuales hacemos de nuestra vida algo más fácil. Si lo vemos de esta forma, tan solo hace 30 años, las tecnologías con las cuales vivimos hoy en día eran consideradas como ciencia ficción y algo imposible. Estas 10 tecnologías que verás a continuación están muy cerca de volverse una realidad en nuestro mundo, impactándolo de una manera inimaginable y dándonos un vistazo a lo que podríamos estar viviendo en los próximos 30 años. Descubre 10 tecnologías que podríamos ver en un futuro. Número 10. Impresión 3D. En los últimos años, la impresión 3D ha avanzado impresionantemente, a tal grado que se la ha considerado como la segunda revolución industrial, pues estas simples máquinas son capaces de imprimir una variedad infinita de cosas, desde partes del motor de un carro hasta casas completas, las cuales se imprimen en alrededor de un día. La ciencia predice que en los próximos 20 años, cada hogar contará con una de estas máquinas, las cuales literalmente pueden imprimir cualquier objeto que necesitemos. Esto cambiará radicalmente nuestros hábitos de compra y la manera en que las compañías comercializarán sus productos, ya que en lugar de comprar objetos en una tienda física, las marcas ofrecerán planos tridimensionales para descargar e imprimirlos en nuestras impresoras tridimensionales desde nuestro hogar. Número 9. Tecnología holográfica. En la última década pudimos ver cómo esta tecnología poco a poco se está volviendo una realidad, y ya no es solo una tecnología ficticia que veíamos en las películas de Star Wars. Aunque aún no se perfecciona de ninguna forma, esta tecnología cada día avanza más, a tal grado que la ciencia dice que en los próximos 30 años seremos capaces de proyectar imágenes, caras, lugares y objetos desde nuestra propia computadora, tableta o incluso un smartphone. Esta tecnología nos ayudará a conocer más sobre muchos campos de la ciencia y el espacio. Imagina ver un mapa gigante de nuestra galaxia proyectado en 3D en una habitación, o que tu médico pudiera ver el interior de tu cuerpo proyectado en tercera dimensión y así identificar enfermedades y padecimientos en nuestro cuerpo sin la necesidad de ningún estudio. Número 8. Ropa futurística. Imagina una camiseta que se limpiara solo con tenderla al sol, sin necesidad de lavarla con agua y detergente. Pues investigadores de la Universidad de Shanghái ya lo han conseguido. Su invento es un tejido de algodón cubierto por nanopartículas de dióxido de titanio y una capa extra de yoduro de plata. Cuando esta tela recibe la luz del sol, estos elementos dentro de la ropa trabajan juntos, haciendo que los electrones se separen y que la suciedad se desprenda por sí sola. Adiós a las lavadoras y el gasto del agua. Número 7. Trenes supersónicos. Los trenes de supervelocidad o trenes supersónicos podrían convertirse en una alternativa a los viajes en avión en un futuro cercano, revolucionando la industria del transporte para siempre. Científicos e ingenieros chinos ya están probando actualmente un concepto de tren supersónico llamado Super Maglev, el cual puede llegar a velocidades de 2.900 km por hora. Estos trenes son encapsulados en un tubo al vacío y levitarán sobre las vías viajando a velocidades increíbles y al mismo tiempo siendo mucho más seguros que un viaje en auto o inclusive un viaje en avión, todo gracias a la energía solar. Número 6. Cura del cáncer. El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Tan solo en el 2012, el cáncer cobró alrededor de 8.2 millones de muertes. Pero gracias a la nanotecnología, se han considerado opciones menos agresivas para ayudar a pacientes que padecen cáncer. Imagina que gracias a pequeños robots introducidos en nuestra sangre, podamos vivir una vida sin enfermedades ni padecimientos. Estos pequeños robots ayudarán a detectar y erradicar a las células cancerígenas. Es algo así como la quimioterapia, pero mucho menos invasivo, menos doloroso y mucho más rápido. Pronto las personas con cáncer podrán tener una esperanza de vida. Número 5. Memoria virtual. Con productos como Google Glass apareciendo poco a poco en el mercado, nos podemos dar una probadita de lo que veremos en un futuro. Pues en unos cuantos años, toda información con la que tengamos contacto, imágenes, videos, experiencias e incluso memorias que vivamos día a día, podrían ser guardadas de manera virtual.
Imagina que con solo ponerte un lente de contacto, tengas la habilidad de grabar todo lo que tus ojos ven a lo largo del día. Así cuando quieras ver los primeros pasos de tu hijo o el día de tu boda, podrás revivirlos desde tu computadora. ¿O qué tal que perdiste tus llaves y no las encuentras por ningún lado? Con esta tecnología podrás regresar literalmente en el tiempo gracias al video para saber en dónde dejaste tus llaves perdidas. Número 4. Órganos de laboratorio. Recientemente la ciencia ha demostrado la capacidad de crecer órganos artificialmente en un laboratorio, otorgando la capacidad de personas que perdieron órganos de vivir una vida normal. Actualmente se han logrado crecer narices y orejas, y gracias al éxito obtenido, se ha empezado a experimentar con órganos más complejos del cuerpo, como hígados, riñones e incluso el cerebro humano. Todo esto gracias a las células madre, cambiando así la vida de muchas personas, las cuales no tenían esperanzas de vivir y ampliando su calidad de vida. Número 3. Realidad virtual. Sin duda alguna, la industria de los videojuegos crece increíblemente rápido. Hoy en día es considerada como el mercado de entretenimiento más grande, por encima del cine y la música, y se prevé que con el tiempo siga creciendo aún más. Con dispositivos de realidad virtual, como el llamado Oculus Rift, poco a poco haciéndose lugar en el mercado, se espera que en un futuro los controles físicos de los videojuegos desaparezcan en su totalidad, haciendo espacio para juegos mucho más intensos, en donde vivirás la acción de tu videojuego favorito en primera persona. Pronto las personas podremos crear clones virtuales de nosotros mismos y enviarlos al espacio, a una guerra o a una carrera de Fórmula 1, todo desde la comodidad de tu casa. Número 2. Autos inteligentes. Esta tecnología siempre ha sido un reto para el ser humano, pues desde la época de 1920 se fantaseaba con que en el futuro los autos se manejaran por sí solos, sin la necesidad de una persona que tuviera que conducirlos, y así evitando el tráfico y los accidentes. Pero no fue hasta hace poco tiempo que esto se volvió una realidad gracias a proyectos como los carros de Google, que actualmente han recorrido más de 1 millón de kilómetros sin ningún accidente. Estos carros sin volantes ni pedales pronto surgirán en el mercado, haciendo los viajes más seguros y más cómodos que nunca. Número 1. Androides. Pareciera que el hablar de robots o androides, los cuales imiten las capacidades del ser humano, fuera algo imposible. Pero recientemente se han hecho prototipos simples de robots capaces de adaptarse y comprender las necesidades precisas de los usuarios. Estos asistentes robóticos serán capaces de comportarse como nosotros lo haríamos, realizar tareas sencillas del hogar e incluso hacer labores peligrosas, como rescates en zonas en donde los humanos no podemos llegar. Sin embargo, debemos cuidar qué grado de autonomía le damos a nuestros clones robóticos, ya que las películas e historias de ciencia ficción nos han enseñado que esto puede llegar a ser muy peligroso. Sin duda alguna, estas tecnologías son impresionantes, y seguramente en 30 años veremos estas tecnologías y muchas otras más de las cuales nunca nos hubiéramos imaginado en este momento. Muchas veces, ya sea por aburrimiento, flojera o simplemente por desidia, dejamos de hacer cosas muy importantes en nuestro hogar. Pero ¿qué pensarías si te dijera que existen algunos inventos que te ayudarán a cumplir estas tareas y harán de tu vida algo más fácil? Algunos de estos inventos son perfectos para resolver problemas de espacio, energía y sobre todo el ahorrarnos nuestro valioso tiempo. Te presento 10 inventos que harán de tu vida algo más fácil. Número 10. Muchas de las personas nos quejamos de que la comida no cabe en nuestros refrigeradores y desearíamos tener más espacio para guardar otras cosas. Este reciente invento es un aditamento que se coloca en la parte superior del refrigerador, que normalmente no utilizamos. Y gracias a sus potentes imanes, podemos colocar en él una gran variedad de objetos como latas y botellas, aprovechando así todo el espacio de nuestro refrigerador. Número 9. Normalmente las pizzas no vienen cortadas correctamente y muchas veces no podemos cortarlas fácilmente. Pero gracias a estas tijeras podemos volver a cortar la pizza del tamaño adecuado y servirla sin tocarla con nuestras manos. Este invento es perfecto cuando tienes visitas y no quieres manosear tu comida. Número 8.
Quedarse sin batería del celular puede ser algo frustrante, aún más cuando no tenemos un enchufe de electricidad cerca. Este cargador portátil fue diseñado para personas como tú que siempre se quedan sin pila. A diferencia de la mayoría de los cargadores, este funciona sin necesidad de conectarse a una red eléctrica. Por el contrario, este asombroso aparato toma la energía de la bebida que estés tomando, ya sea el calor o el frío, para cargar tu celular de una forma rápida y eficiente. Número 7. Siguiendo con el tema de la energía, todos sabemos que las baterías tienen muy poca vida y se acaban de manera muy rápida, además de que su precio suele ser muy elevado. Pero te tengo buenas noticias, estas pilas pueden ser reutilizadas miles de veces. Solo destapa la parte superior de la batería y conéctala a tu computadora mediante un puerto USB. Y mientras haces tu tarea o navegas por internet, tus pilas se cargarán en unos cuantos minutos. Número 6. ¿Frustrado de no encontrar un lugar en el estacionamiento? ¿Justo cuando crees tener un buen lugar, alguien te lo gana en el último momento? Este invento, el cual por cierto ya está en funcionamiento en muchas plazas y centros comerciales, hará que encontrar un lugar de estacionamiento sea algo muy fácil. Este sencillo sistema se basa en luces de colores por encima de los autos. Cuando la luz es roja, significa que el lugar está ocupado, pero si está en verde, el lugar está disponible, ahorrándonos mucho tiempo y algo de gasolina. Número 5. Todos hemos pasado por la desagradable necesidad de abrir la puerta de un baño público. De hecho, recientes estudios han probado que las manijas de las puertas de los baños contienen más gérmenes que un excusado. Este sencillo invento pareciera ser solo una manija común y corriente, pero a diferencia de las manijas que estamos acostumbrados, esta se abre con el pie. Sin duda alguna, este invento es algo necesario en todos los baños del mundo. Además, puede ser colocado en cualquier puerta y es muy sencillo de utilizar. Número 4. Si vives en una ciudad muy grande, esperar en el tráfico puede ser algo muy frustrante. Y aún más lo es el esperar en el semáforo sin saber cuándo cambiará finalmente a verde y poder avanzar. Este nuevo diseño de semáforo nos ahorrará la incertidumbre de no saber en qué momento cambiará de color, gracias a que este asemeja un reloj de arena para que sepamos justo el tiempo que falta para poder avanzar. Número 3. Si disfrutas cocinar, sabrás que es muy difícil saber la cantidad exacta de pasta que vamos a cocinar, y normalmente siempre hacemos mucha pasta o muy poca pasta. Pero gracias a este sencillo aditamento podremos seleccionar la cantidad exacta, ya sea para 1, 2, 3 o 4 personas o niños, y así cocinar solo lo que comeremos, para no desperdiciar alimentos. Número 2. ¿Cansado de que los cables de tus aparatos ocupen mucho espacio y se enreden unos con otros? ¿O que los cables y las conexiones más anchas y gruesas no quepan en los contactos? Te tengo una solución. Este milagroso invento hará que tus cables se ordenen más fácilmente y ayudará a que todos tus conectores y aparatos eléctricos estén perfectamente organizados. Además de que puedes armarlo y desarmarlo, depende de las conexiones que necesites. Número 1. Este invento, además de ser extremadamente innovador, ha ganado muchos premios humanitarios y es considerado un auténtico salvavidas. Gracias a este pequeño tubo, podemos beber el agua de un lago o río con la seguridad de que no nos enfermaremos del estómago. Este pequeño popote purifica y filtra el agua instantáneamente, haciendo posible que muchas personas sin fuentes de agua potable obtengan líquido más fácilmente. Nuestros cuerpos son máquinas extraordinarias que se han perfeccionado a lo largo de los años gracias a la evolución, y te impresionarás al saber de lo que es capaz de hacer nuestro cuerpo en momentos de presión, angustia y felicidad. Descubre 10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. Número 10. ¿Sabías que tu cuerpo cambia de altura dependiendo de la hora del día? En promedio, somos alrededor de 2 centímetros más altos en la mañana de lo que somos o seremos en la tarde, cuando mediremos 2 centímetros menos. ¿Pero qué produce esto? Pues a medida que pasa el día, el líquido que se encuentra en nuestras articulaciones se va comprimiendo debido a nuestro peso y las actividades que realizamos durante el día. Si quieres probarlo tú mismo, te invito a que te midas en la mañana y lo hagas de nuevo por la noche, y verás que existe una ligera diferencia en tu estatura.
Número 9. Tu estómago es inteligente. Este tiene un número enorme de neuronas, y por esto se le ha llamado nuestro segundo cerebro. Muchos animales ni siquiera tienen tantas neuronas en su propio cerebro como las tienen en su estómago. Este órgano piensa por sí mismo, haciendo la digestión aunque no estés pensando en ello. También tiene que ver con muchas reacciones de nuestro cuerpo, como por ejemplo sentirnos nerviosos, cansados o irritados después de una comida muy grande o cuando estamos hambrientos. Número 8. ¿Sabías que no puedes hacerte cosquillas a ti mismo? Esto es debido a que nuestro cerebro está preparado y sabe lo que está a punto de suceder. Así que anticipa las reacciones que tendremos, haciendo casi imposible que podamos reír con nuestras propias cosquillas. Las cosquillas son una manera de unir a las personas, y aunque a muchos no les gustan, es imposible no sentirlas cuando otra persona las está causando. Número 7. La mayoría de las personas pensamos que seremos más inteligentes a medida que crezcamos y seamos más viejos. Pero la realidad es muy diferente, ya que lo que sucede es exactamente todo lo contrario. Pues a medida que envejecemos, nuestros cerebros se van deteriorando. Solo imagina que cada día perdemos alrededor de 1000 neuronas, pues nuestros cerebros están prendidos 24 horas del día, 365 días del año, incluso cuando dormimos. Número 6. En solo un año, nuestro corazón late aproximadamente unas 40 millones de veces, lo que significa que si llegáramos a vivir una larga y próspera vida, nuestro corazón podría latir hasta 2000 millones de veces. Con la sangre que nuestro corazón bombeará a lo largo de toda nuestra vida, podríamos llenar 800 albercas olímpicas en su totalidad. Número 5. Eres tan peludo como un chimpancé. Aunque los seres humanos evolucionamos distinto a los primates, aún tenemos ciertas similitudes con estos animales. Y aunque el pelo humano es considerablemente más corto y fino que el de los chimpancés, este aún se encuentra en todo nuestro cuerpo. A simple vista, parece que somos mucho menos peludos. Sin embargo, por cada centímetro de nuestro cuerpo tendremos entre 500 y 1000 folículos, tantos como los tiene un chimpancé. Número 4. ¿Sabías que en nuestro estómago habitan alrededor de 100 billones de bacterias? Pero no te alarmes, no todas las bacterias son malas para nuestro cuerpo. La mayoría de estos bichos nos ayudan en el proceso de la digestión. Es decir, estas bacterias almacenan los nutrientes, las vitaminas y los minerales para que nuestro cuerpo esté sano, y al mismo tiempo también eliminan a otras bacterias dañinas para que nuestro cuerpo esté en equilibrio. Número 3. Nuestro propio cuerpo genera una cantidad grande de energía. Te lo pondré de esta forma. Si juntáramos la cantidad de energía que nuestro cuerpo produce en tan solo 30 minutos, podríamos servir cerca de 2 litros de agua con facilidad. Y aunque no lo creas, dependiendo de nuestro estado de ánimo, producimos menos o más energía. Distintos sentimientos y emociones ocupan distintas cantidades de energía. Por ejemplo, estar deprimido hace que nuestro cuerpo entre en un estado de remisión y no produzca casi nada de energía. Pero por el contrario, sentirnos alegres y felices hace que la mayoría de nuestro cuerpo se sienta cálido y encendido como un árbol de Navidad. Número 2. Todos sabemos que en el interior de nuestro cuerpo tenemos muchos órganos, como el hígado y los pulmones, que sin ellos no podríamos vivir. Pero te haré una pregunta. ¿Sabes cuál es el órgano más grande del cuerpo? Si contestaste que la piel, estás en lo correcto, ya que la piel es considerada como el órgano más grande de todo nuestro cuerpo. Esta alfombra viviente tiene miles de millones de células, las cuales se regeneran diariamente. De hecho, los seres humanos tenemos tanta piel que esta conforma el 10% de nuestro peso corporal. Número 1. Todo el tiempo nos preguntamos cuántos megapíxeles tendrá el nuevo smartphone o la nueva cámara fotográfica. Pero, ¿qué hay de nuestro propio ojo? Es muy difícil comparar el ojo humano con una cámara fotográfica, ya que nuestro ojo por sí solo es mucho más complejo, ya que con ellos podemos distinguir colores, profundidad, sombras
e intensos cambios de luz muy fácilmente, que es algo que ninguna máquina jamás podrá imitar. Pero un estudio reciente detalló que nuestros ojos capturan lo equivalente a 576 megapíxeles, que es algo extraordinario. Número 10. ¿Cansado de las mismas repisas aburridas de madera? ¿Quisieras que el guardar tus pertenencias no fuera algo tan monótono y cuadrado? ¿Qué tal una repisa que vaya más con tu personalidad? Te presento la repisa llamada Pinpress. Con ella podrás guardar tus cosas de muchas maneras. Ya que es totalmente moldeable, toma la forma que tú quieras para así guardar todo tipo de cosas, desde libros hasta juguetes. Y también están en existencia las repisas gigantes, que incluso pueden tomar la forma de tu cuerpo. Número 9. ¿Alguna vez habías pensado en por qué el papel de baño es blanco? Pues la gente de Renova se molestó mucho de que el papel de baño siempre fuera de un solo color, y decidieron crear papel de baño de colores. Si te interesa, puedes pedirlos de distintos colores como verde, morado, rojo e incluso negro. Número 8. ¿Qué sabores de pastas dentales conoces? ¿Menta, hierbabuena, chicle? Pero seguramente jamás habéis oído hablar de una pasta dental sabor a chocolate. Sí, oíste bien. Esta pasta, además de lavar y desinfectar tu boca, tiene un agradable sabor a chocolate. Ahora sí, tus hijos no tendrán ningún pretexto para lavarse los dientes de buena gana. Número 7. Tu bebé ya aprendió a gatear. Si ya lo hace, seguramente te habrás dado cuenta que su ropa queda manchada y sucia con todo el polvo del piso. Pero, ¿por qué no aprovechar esto y usar a nuestro propio bebé como trapeador? Sí, aunque suene un poco fuerte, gracias a este atuendo limpiador llamado Baby Mop, tu bebé se divertirá gateando y al mismo tiempo limpiará la suciedad del piso. Número 6. ¿Quién no ama las pizzas? Y más, el delicioso olor que esta deliciosa combinación de pan, tomate, queso y pepperoni. Si tu amor por la pizza es tan grande como el mío, tal vez quieras comprar esta colonia, la cual tiene un olor a pizza. Solo cierra tus ojos y empápate de este perfume, el cual seguramente abrirá tu apetito. Demeter no solo hace perfumes con olor a pizza, sino que prácticamente hacen un perfume de cualquier objeto o cosa. Algunos de los más pedidos son el olor a plastilina Play-Doh, langosta y por supuesto el de pizza de pepperoni. Número 5. Ya sea un perro, gato o un hámster, el perder una mascota no es algo fácil, ya que este amigo fiel, quien nos acompañó en tantos momentos llenos de alegría y felicidad, ocupa un gran lugar en nuestro corazón. Y si quieres que tu mascota se vuelva algo más que solo un recuerdo, te recomiendo que visites este sitio, en donde urnas biodegradables transforman un poco de tierra, semillas y las cenizas de tu mascota en un árbol, que literalmente tendrá la esencia de tu perro. ¿Qué mejor forma de recordar a aquel viejo amigo? Número 4. Cuando agarras tu toalla justo después de salir de la regadera, ¿nunca habías pensado que podrías estar secando tu cara con la parte de la toalla con la cual habías secado tu trasero el día anterior? Si jamás lo habías pensado, lo siento en darte malas noticias. Pero si esto realmente te afecta mucho, puedes comprar esta toalla, la cual de un lado tiene la palabra de rostro y del otro lado la palabra trasero, para que jamás vuelvas a confundirte de lado. Número 3. ¿Quién no adora los osos? Y más aún cuando se comen. Tranquilo, me refiero a los ositos de goma. Pero si quieres ir más allá de los ositos de goma comunes y corrientes, te recomiendo que le des un vistazo a este osito de goma gigante, el cual pesa un poco más de 2 kilogramos. Y aunque este es su producto más vendido, también puedes encontrar otro tipo de dulces gigantes, como lombrices y bigotes de goma. Número 2. Estás invitado a una fiesta de disfraces, pero no quieres llevar los típicos aburridos disfraces que todo el mundo siempre usa. Pues si quieres algo innovador y sencillo, te recomiendo que visites este sitio, en donde con solo una caja vieja de cartón podrás crear máscaras de dragones, alces, búhos y muchos más animales, e impresionar a la gente de la fiesta con tu máscara hecha por ti mismo. Número 1.
Fanáticos de Star Wars, agárrense de su asiento, ya que si quieres unirte al lado oscuro del pan, podrás hacerlo con este asombroso tostador con forma del casco del malvado Darth Vader, el cual tuesta el pan con imágenes sacadas de las películas de la Guerra de las Galaxias. Todos los días somos bombardeados por distintos medios sobre teorías de cómo terminará el mundo. Y la más sonada de todas, sin duda debe de ser un apocalipsis zombie. Y aunque solo podemos verlo a través de películas y la ciencia ficción, estas nos han enseñado que más vale estar preparados por si algún día esto llegara a ocurrir. Desde comida deshidratada en sobres hasta botellas que purifican el agua. Te presento 10 cosas necesarias para un apocalipsis zombie. Número 10. Comenzamos con uno de los objetos más importantes en esta lista. Me refiero a una mochila en donde cargar y almacenar la mayoría de los objetos que veremos a continuación. Cualquier mochila o bolso puede ser útil, pero te recomiendo que la mochila sea cargada con tu espalda y no con tus brazos, ya que ahorrarás mucho tiempo y no te cansarás tanto. Si quieres una mochila profesional para supervivencia, te recomiendo que cheques esta marca, que además de tener una infinidad de compartimientos en donde guardar cosas, también cuenta con un dispensador de agua y es muy cómoda y resistente. Número 9. Un descanso correcto será de mucha importancia en un apocalipsis, ya que no sabes en qué momento necesitarás correr por tu vida. Y una buena noche de sueño el día anterior puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los inviernos pueden ser duros si estás lejos de la civilización, y sin duda tendrás que dormir en lugares inhóspitos, tal vez arriba de un árbol, abajo de un camión o en una casa abandonada. Por lo tanto, una buena forma de tener un sueño reparador será durmiendo en un lugar cómodo y caliente. Y gracias a esta bolsa de dormir, te mantendrás cálido en las noches, estés donde estés. Número 8. Los accidentes siempre están a la orden del día, ya sea que tropieces y raspes tus rodillas, o seas herido por algún tipo de arma, deberás estar preparado para curar y limpiar tus heridas. Algunas de las cosas esenciales que debes de incorporar en tu botiquín son las siguientes: gasas, vendajes, gel antiséptico para desinfectar tus heridas o raspones, guantes de látex, ibuprofeno y paracetamol, antibióticos y un kit de costura, por si llegaras a necesitar suturar alguna herida. Número 7. El ser humano no puede vivir por más de 3 días sin alguna fuente de agua, y en un apocalipsis zombie, este líquido preciado será difícil de conseguir. Es verdad que existen muchos ríos y lagos de donde podemos obtener líquido, pero desgraciadamente el agua dentro de estos no es potable, ya que contiene bacterias las cuales pueden hacerte más daño que ayudarte. Una buena opción para eliminar las bacterias será con una botella especial, la cual filtra y purifica el agua de los ríos y los lagos para que pueda ser bebible sin preocuparnos por contraer alguna bacteria o enfermedad. Número 6. La vestimenta jugará un papel muy importante en el apocalipsis, ya que esta puede jugar a tu favor o en tu contra. Debemos de viajar ligero, pero al mismo tiempo mantenernos calientes y protegidos. Lo más conveniente será tener 1 o 2 cambios de ropa, 2 pantalones, 2 playeras, 2 calcetines y algún abrigo, pero no más de 2 cambios de ropa, ya que esta ocupa mucho espacio donde podrías guardar otras cosas más importantes. También será conveniente usar un calzado resistente, como unas botas de excursionista. Pero si quieres estar protegido de ataques de los muertos vivientes, tienes que ir un poco más lejos de esto, y para estar 100% preparado, deberás comprar un casco con una visera, ya que no queremos que la sangre de algún infectado se meta en nuestros ojos. Los guantes también serán de grande importancia, al protegernos del frío y servir como protección si necesitamos golpear a un zombie en el rostro. Número 5. La comida será escasa y difícil de conseguir, y probablemente tendrás que recurrir a cazar tus alimentos. Pero si algún día no llegaras a conseguir nada, te encontrarás en un grave problema, porque tu cuerpo necesita alimento y calorías para mantenerte sano y alerta.
Si llegaras a encontrarte en esta penosa situación, podrías alimentarte de esta comida de emergencia. Estos pequeños paquetes de comida son un alimento balanceado que contiene alrededor de 300 calorías cada uno y pueden ser almacenados sin echarse a perder por aproximadamente 2 años. Además, vienen en 3 sabores diferentes para que no te aburras: miel, carne y pepperoni. Número 4. Seguramente en algún punto necesitarás cortar o desarmar algún objeto. Y qué mejor forma de hacerlo que con una navaja todo en uno. Esta herramienta es ideal para cualquier trabajo. Viene con pinzas, desarmador, cuchillo de sierra, destapador y otras cosas que no sabes que necesitas, pero créeme, las necesitarás en algún punto. Gracias a su pequeño y compacto tamaño, será como si cargaras una caja entera de herramientas en tan solo un pequeño aditamento. Número 3. Las armas blancas se convertirán en tus mejores amigas. Gracias a ellas podrás matar a los muertos vivientes sin alertar a nadie de tu posición. Además de que no desperdiciarás municiones importantes que podrían ser útiles en algunas otras circunstancias. Las armas más recomendadas son los cuchillos, ya que no son muy pesados y son fáciles de transportar y maniobrar. Además, los cuchillos no solo son útiles para atravesar cerebros, también pueden ser excelentes herramientas para construir un refugio, abrir una lata o destapar una cerveza en momentos desesperados. Número 2. En este punto tocaré algunos objetos de suma importancia que debes tener en mente. El primero es un encendedor o fósforos. La marca Zippo tiene en el mercado un encendedor para supervivencia, el cual es resistente al agua y asegura que puedes prender una fogata en muy poco tiempo. Otro objeto necesario es una linterna, de preferencia una con un foco LED. Esta te ayudará a ver en la oscuridad, pero cuidado, que podrá delatar tu posición a otra gente la cual quisiera hacerte daño. Por último, también debes contar con una brújula para indicar tu posición y hacia dónde debes de ir. Número 1. Las armas son difíciles de conseguir y algo peligrosas, pero si algún día llegaras a toparte una en tu camino, no dudes en recogerla. Una de las armas más letales y más seguras para usar en un apocalipsis zombie es la ballesta, ya que son ligeras, fáciles de transportar y además podemos reutilizar las flechas muchas veces. Obviamente, tampoco producen ruido, como un arma de fuego lo haría, y mantendrás un perfil bajo y discreto para mantenerte alejado de hordas de zombies y otros enemigos.